Queridos hermanos y amigos en la fe, ¿cómo andan ustedes? Nos encontramos aquí en este espacio en familia donde compartimos programas para toda la familia, programas que pertenecen a Radio Transmundial. Espacios de 10 y 15 minutos para poder aprender y seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos el espacio Restauradas, donde nos están hablando de los verdaderos profetas de Dios o pastores de Dios, y también vamos a tener el espacio Esperanza en el Camino, donde nos habla de los problemas que enfrentamos los creyentes, y por último tenemos el ciclo Preguntas y Respuestas de la Biblia, donde muchas interrogantes son aclaradas a través de gente que se ha preparado para dar respuesta a lo que está escrito en la Biblia. Vamos a comenzar y luego terminamos con una alabanza. Gracias por vuestra compañía. Este es el espacio en familia, donde compartimos pequeños programas para seguir creciendo en la fe y enfrentar los desafíos de la vida con fe y en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga ricamente. He sido cambiada, transformada, renovada, restauradas con la doctora María Burton. María, ¿cómo estás? Muy bien, Anabel, espero que te encuentres chévere y espero que las que nos están escuchando, las amigas y las hermanas en Cristo, que están comprando los libros, llamando, enviando correos electrónicos, les agradecemos mucho y empezamos otra nueva aventura en este espacio hoy. Sí, María, tú sabes que yo me había estado preguntando estos días cuáles son esos enemigos que nosotros enfrentamos como cristianos y estaba pensando en eso, ciertamente, porque me tuve que mudar de ciudad donde vivo y estoy buscando una iglesia donde ir. Yo quiero ir a una iglesia donde pueda servir con los dones y talentos que Dios me ha dado. ¿Qué debo hacer para encontrar esa iglesia donde yo pueda servir? Te admiro porque tú estás centrada bien. ¿Sabes cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es el mandamiento que el Señor te ha mandado hacer, que es ir y servir, glorificar su nombre y llevar la gran comisión? Y quieres servir, poner tus talentos y tus dones al servicio del cuerpo de Cristo donde debes de pertenecer. Pero lo que te voy a enseñar aquí es 5 errores, 5 enemigos del cristiano a la hora de crecer para que tú no hagas esto. El primer enemigo que enfrenta el cristiano es la inestabilidad. La inestabilidad va unida a una falta de compromiso. Si vamos a la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, en 2 de Timoteo 2, versículos 5 y 6 nos dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí Pablo urge a Timoteo a no ser perezoso, apático y poner todo en orden para poder lograr la victoria que debe ser una vida cristiana de gozo y producción de frutos. Y eso es lo que tú estás intentando hacer. Anabel, tú estás tratando de poner tus frutos, los frutos del Espíritu, y poder usar tus dones y talentos para producir esos frutos y poder ser un reflejo de Cristo a esa comunidad. Lo que yo te puedo recomendar acá es que tú visites varias iglesias, sobre todo las pequeñas, y te codees con ellos para ver qué tipo de doctrina tienen y cuál es la visión de esa iglesia. Es muy importante reconocer cuál es la visión de esa iglesia, porque hay muchos creyentes que tienen una misión sin visión. Entonces lo que hacen es que ellos van a la iglesia para cumplir con una costumbre, van a la iglesia para librarse de pecados, van a la iglesia pensando que allí vive Dios. En cambio, tú estás yendo para glorificar el nombre de Dios y para servirle. Entonces, una de las cosas que no debes hacer es ir a una iglesia que no tiene visión. ¿Qué otras cosas debo tomar en cuenta para encontrar esa iglesia? En verdad, la mayoría de las iglesias donde todo el mundo va son las iglesias, lo que llamamos las iglesias mega churches. No tengo nada en contra de
Estas iglesias sé que hacen un buen trabajo, pero a la hora de escoger una iglesia, una persona como tú que quiere servir, que tiene tanto que dar, yo te aconsejaría que sigas buscando. Sigue orando al Señor y sigue buscando cuál es la iglesia donde tú no vas solamente a calentar sillas, donde tú quieres hacer la palabra, no quieres ser solamente oidora, quieres ser una mujer activa haciendo la palabra. Y eso me hace recordar lo que nuestro hermano Santiago dice en el capítulo 1 del versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estos son los cristianos que no escudriñan ni meditan la palabra, se conforman con escucharla porque es la salida más rápida. De esta forma cualquiera puede confundir y desviarlos. Santiago se dirige a los creyentes judíos que habían sido dispersados debido a la persecución bajo el rey Herodes. Y si queremos profundizar un poco de esto, podemos leer en Hechos capítulo 12. Entonces, mi consejo para ti, sigue buscando. No te unas a las personas que buscan a la iglesia solamente para tener un lugar como un club. No, la iglesia va a ser el cuerpo de Cristo donde tú vas a pertenecer y donde vas a crecer y también a invertir en el reino, Anabel. Hechos 20, versículo 35b. La parte B o la segunda parte nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y eso es lo que tú quieres hacer. Tú quieres servir. Tú quieres ser una parte activa de este cuerpo porque tú tienes un don, tienes talentos que quieres poner al servicio del Señor. Quieres invertir en el reino de Dios, no solamente crecer. Tristemente, Anabel, mucha gente carece de propósito. Tanto los del mundo como los cristianos han olvidado el propósito principal de la iglesia, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. Las estadísticas, Anabel, informan que la mayoría de la gente va a la iglesia para recibir y casi nadie quiere comprometerse a servir. Andan en busca de un lugar cómodo, lleno de actividades donde ellos puedan sacar provecho. El peligro de esta actitud es que crea cristianos con corta visión y propósitos vacíos, trayendo como resultado vidas sin solidez espiritual. Entonces, aunque ellos lleguen a la iglesia, como no están en el cuerpo de Cristo que ellos pertenecen, van con un propósito equivocado, se van a sentir vacíos porque están buscando a la iglesia erróneamente. La iglesia no es un club, la iglesia es el cuerpo de Cristo donde todos sus miembros, unidos a través de sus articulaciones o coyunturas, están armónicamente trabajando, dirigido por la cabeza que es Cristo. Y eso es lo que tú estás buscando. Yo te animo a que sigas buscando. ¿Y sabes qué, Anabel? Lo que mi esposo y yo hicimos en nuestra ciudad. ¿Qué hicieron? Nosotros empezamos un grupo. Empezamos un grupo de oración. Se nos acercaron 2 familias y ahora tenemos un buen grupo y estamos ofrendando, diezmando, aprendiendo, evangelizando, invirtiendo en misiones, porque no es la cantidad de personas, es la calidad de personas. Entonces, presta mucha atención a eso. Por eso que no puedo juzgar a una mega church. Si esa es la que tú perteneces, está bien. Pero si tú ves que esa no es tu iglesia, sigue buscando, hermana. Oye, María, mis amigos se estaban congregando en una iglesia grande y ahora andan buscando otra iglesia y ellos dicen que fue porque alguien no trató bien a uno de sus hijos y bueno, no les gustó la situación y se cambiaron. Ahora están asistiendo a otro lugar. Ahora, María, ¿es eso lo que quiere Dios con nosotros? Que comencemos a ser errantes, buscando de aquí y de allá. Por supuesto un lugar que no. donde congregarnos. Por supuesto que no. Y quiero traer a salvedad esto, que esos son personas que la Biblia las llama el hombre de doble ánimo. Son personas que como van con un propósito equivocado, también salen muy rápido de la iglesia porque quieren conseguir a una iglesia perfecta. No andan buscando invertir en el reino, andan buscando sacar y sentirse como un club social, ya lo hemos dicho. Si vamos a la palabra de Dios, Santiago lo identifica perfectamente en Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y tristemente, Anabel, eso es lo que está pasando con tus amigos. Y Mateo capítulo 6,
versículo 24 nos dice: nadie puede servir a dos señores, o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podría servir a Dios y a las riquezas. En este caso, no puede servir a Dios y a las comodidades, no puede servir a Dios y ellos quieren que la iglesia se amolde a ellos. Absolutamente no. Entonces yo espero, Anabel, que tú puedas ser luz y le puedas explicar a estas personas a través del Evangelio de Cristo que ellos son unas personas que Cristo está interesado en ellos y que Dios tiene un plan, un propósito, y que la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. María, te doy muchas gracias por eso, porque realmente yo quiero mucho a mis amigos y me gustaría ayudarlos y que todos juntos podamos encontrar esa iglesia en la que podamos servir y ver que nuestros dones, nuestros talentos son utilizados y están rindiendo frutos. Y recuerda algo. Si lo hacen los cristianos, también lo hacen los perdidos. Lo importante es que por eso tenemos que perseverar en la palabra de Dios para poder crecer en Él, en Jesucristo. Si perseveramos en Cristo, en su palabra, el Espíritu Santo de Dios va a guiarnos a ese lugar. Y como hicimos mi esposo y yo, de repente van a tener que empezar un grupo, una célula, y que muy bien lo puedes hacer porque la iglesia es ese grupo. Los salvos se reúnen para adorar al Señor, aprender de Él, crecer y llevar su evangelio. A raíz de todos estos obstáculos que estamos viendo, que no permiten al cristiano crecer, que no permiten al nuevo creyente crecer, como la apatía, como la inestabilidad, hay otra cosa muy importante y pensé en ti, es que tú estás buscando una iglesia con misión y con visión. Y tristemente muchas personas no miran eso, sino que van, como ya hablamos, a una iglesia que satisfaga los deseos de su carne, como comodidad, como dinero, prestigio. Da mucho dolor, pero por eso tenemos nosotros que salir y ser luz. Por eso Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20. Entonces, repito, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió. Entonces, primero, antes que todo, Dios te elige y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Cuando nosotros llevamos las buenas noticias, es las noticias del Evangelio, las noticias de salvación, donde queremos darle a conocer a los pobres, a todo el mundo, que Jesucristo ha pagado por el pecado de ellos, para anunciar libertad a los prisioneros. La libertad se consigue a través de Jesús, porque Jesús es el único que te puede hacer libre, para devolverles la vista a los ciegos. La vista se la puede devolver a los ciegos cuando conocen el Evangelio de Cristo, llega la verdadera luz a ellos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Entonces, Anabel, todo esto es una iglesia con propósito. Si tú consigues una iglesia donde permanezca en la sana doctrina, tengan la misión y la visión correcta, es la que tienes que hacerte miembro. El vocablo misión viene del latín missio, que significa acción de enviar, que puede corresponder al griego apostelo, que significa enviar. La misión equivocada te lleva a la visión equivocada. Entonces, lo que yo te aconsejaría aquí, Anabel, es que busques una iglesia que sepa a dónde va, arraigada a la palabra de Dios. Gracias, María, así lo haré. Gracias por acompañarnos en Restauradas. Nos gustaría conocerte y saber tu opinión del programa. Escríbenos y solicita gratis el libro Madres que Edifican. Escribe a restauradas@transmundial.org. También puedes enviar una carta a nuestra dirección Restauradas, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos. Visita nuestra página en internet maria.transmundial.org, maria.transmundial.org. Escuchaste Restauradas. ¿Te sientes sin esperanza?
¿Te cuesta confiar en las personas? ¿Tienes miedo al futuro? No estás solo. Hay una esperanza real para ti, una que no cambia, una que sostiene. Bienvenido a Esperanza en el Camino, un espacio donde personas reales comparten cómo encontraron vida y propósito en el Evangelio y la persona de Jesús. Hoy hablaremos sobre la ansiedad y el descanso en Cristo. Estamos en Esperanza en el Camino. ¿Eres de las personas que ha sufrido ansiedad? ¿Estás ansioso por algo? ¿Quisieras descansar y encontrar descanso? La respuesta es Cristo. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos hacerlo? Está con nosotros nuevamente Daniel Cuquín, quien está tratando de traer respuesta y luz, a la luz de la palabra, ante el interrogante, ¿cómo la ansiedad que tengo puedo llevarla a descansar en Cristo? Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por tenerme, Gael. Es un gusto tenerte con nosotros nuevamente. ¿Pudiéramos comenzar definiendo qué es la ansiedad? Generalmente cada persona, más que definirla, la siente, ¿no? Es como este sentimiento de que las cosas se le están yendo de control. Uh-huh. Y a veces hay respuestas físicas a ese problema, ¿no? De que las cosas no están yendo como uno pensaba que debían ir. Y a veces el cuerpo reacciona de ciertas maneras. A veces uno deja de dormir, a veces tiene palpitaciones, y una cosa lleva a la otra, y la palpitación lleva a más pensamientos, Sí. Pensamientos negativos o pensamientos de crear escenarios de qué pasará o por qué está pasando, y si yo hago esto y si yo hago lo otro, y después uno queda en esta niebla. Y a veces, más que niebla, es como este estado de nerviosismo, Uh-huh. en el que uno se siente atrapado y no encuentra salida, y es un círculo sin fin. Entonces, pudiéramos decir que lo que me produce ansiedad comienza como algo pequeño y va creciendo, si yo no encuentro un lugar donde descansar. ¿Pudiéramos decir que es así? Sí, yo creo que sí. Entonces, en un mundo donde nada es tan certero ni seguro, que dice la gente, y lo cual es cierto, lo único seguro que tenemos en la vida es que vamos a morir. Todo lo demás entra dentro de puede ser, quizás, por lo menos para nosotros. Para Dios no funciona de esa manera. Dios sabe qué va a ocurrir en el próximo segundo. Pero la ansiedad ataca a las personas. ¿Cuál sería entonces el remedio o la respuesta para la ansiedad? El Señor Jesús, en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Él hace allí un llamado y te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el Señor aquí nos hace esta invitación. La verdad es que la ansiedad es una epidemia y no hay por qué negarlo y por qué dudarlo, porque en un mundo que es tan incierto, como dices tú, Claro. y las cosas se van de nuestras manos, y hay tantas dudas puede ser del mañana, qué pasará mañana, lograré, no sé, con el trabajo, con relaciones, enfermedades. Hay tantas cosas que escapan nuestro control, que necesitamos esto que nos da el Señor, este descanso, que solo se halla en entregar nuestra ansiedad a Él, porque Él es quien está en control. Y yo creo que esa es la clave. La clave se encuentra en encontrar la roca inamovible en este mundo que es incierto. Entonces, al recordar que las cosas pueden salirse de mi control, Claro. pero nunca se salen del control de Dios, Así es. eso así me es. da una base firme en la cual asentarme. Y es interesante porque el pasaje que mencionas, Cristo hace una invitación muy clara y muy específica. A los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Es decir, si usted está
trabajado, cargado, lleno de ansiedad, lleno de dificultades, de pensamientos que no lo dejan dormir, como bien tú dijiste en un momento, que se reflejan en expresiones en el cuerpo, de ataques hasta de pánico. Ujú. Hay personas que tienen ataques de pánico por los problemas, las dificultades y las cosas. A esos, Dios le dice, Jesús le dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Te voy a hacer una pregunta que puede ser quizás difícil, no sé, se me acaba de ocurrir ahora. Ok, vamos a ver. ¿Por qué yo puedo confiar en Cristo de que Él me va a hacer realmente descansar? Él lo prometió. Si Wow. Él lo prometió, yo le tengo que creer. Si no, ¿qué base tengo en la vida? Pero ¿qué ofrece Cristo? ¿Cuál es la garantía que nos ofrece Cristo para Él realmente poder decir, yo puedo hacerte descansar? No es algo, no es una promesa que le hace el padre al hijo, que le dice, no te preocupes, que todo va a estar bien. Ujú. Y el padre no tiene idea de cómo va a resolucionar las Exacto, cosas. sí. Pero para tranquilizar al hijo, el padre le dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo voy a encargarme de que todo esté bien, o yo estoy contigo, no te preocupes. Pero Cristo lo hace con una certeza y como una serenidad de decir, tranquilo, Ujú. tranquilo, no te preocupes, yo te hago descansar. ¿Quién es, quizás para las personas que tengan una idea equivocada, quién es ese Cristo que puede brindarme ese descanso? Bueno, Jesucristo es Dios. Y Él está en control de cada aspecto del universo. Él creó el universo, Él me creó a mí, te creó a ti. Así Y, es. por lo tanto, Él tiene la autoridad para hacer lo que le plazca. Para Él nada es difícil. Entonces Él puede calmar a la persona que quiera en el momento que quiera. Él puede calmar, Él puede sanar a una persona enferma, si lo quiere, en el momento que quiere. Ahora, es importante recalcar, creo, en cuando hablamos de la ansiedad, hay muchas ideas en cuanto a aquello. Hay una realidad que nos enseña la Biblia, es que somos seres, se le llama psicosomáticos, o sea, tenemos Ok. parte alma, parte cuerpo. Claro. Entonces, algo que no quiero que se malentienda, es decir, bueno, alguien está sufriendo de ataques de ansiedad y decir, bueno, no te preocupes, solo haz una oración, nunca vayas al médico. No, o sea, vete a ver, Claro. ve si tienes algún problema físico, pero nunca descuides tu alma. Y te vas a dar cuenta muchas veces de que esa falta de sueño, esos pensamientos intrusivos, la raíz se encuentra en una falta de entendimiento de quién es Dios. Así Porque es. muchas veces olvidamos que Dios está en control y olvidamos que nosotros no lo estamos. Y muchas veces nos tratamos de agarrar las cosas tan firmemente con nuestras manos que terminamos haciéndonos doler la mano. Así es. Y lo que tenemos que hacer es soltar y decir, Señor, tú estás en control. Y es por eso que yo puedo descansar. Porque sé que, aunque yo no sé lo que va a pasar mañana, tú sí. Y si tú eres todopoderoso, harás lo que quieras y nadie te lo va a interrumpir. Si tú eres todo amor, vas a darme lo que tú quieres más de lo que yo podría haber imaginado. Si tú eres más inteligente y sabio, por supuesto, puedo confiar que lo que sea que venga al mañana, y puede ser algo que no me gustaría, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser algún tipo de sufrimiento, pero reconocemos que Dios tiene un propósito, Dios sabe lo que hace, y yo simplemente tengo que ser fiel. Y eso sí puedo hacerlo. Y eso es tan importante porque a veces nos ponemos ciertas expectativas de cómo de cómo salir de una situación, cómo ser exitoso en cierta situación. Y la respuesta es, yo tengo que ser fiel en lo que el Señor me ha dado hoy. Y eso sí lo puedo hacer. Hay algo que tú leíste al principio que pareciera una contradicción. Ujú. Digo pareciera porque no creo que la Biblia se contradiga. Cristo dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, porque mi yugo es fácil y Ujú. ligera mi carga. Exacto. Es decir, estoy cargando algo pesado, Él me va a ayudar, pero me va a entregar aparentemente una carga adicional o una carga diferente. Exacto. ¿Cómo puedo entender esa parte de esos versículos? Bueno, primero es bueno entender lo que es el yugo. Yugo literalmente es ese instrumento que se le ponía
a los animales para someterlos y guiarlos hacia donde tenían que ir. Y obviamente el Señor lo está usando de manera metafórica. Y eso se refiere a someterse a Cristo, a aprender de Él, como dice después, a dejar que Él me guíe, a obedecerle. Y su yugo es fácil, o sea, no es que uno ahora ya no tiene trabajo, no tiene nada que hacer, está tirado en la playa. No significa que Él tiene un bajo estándar en relación a que, bueno, es fácil, es una cosa que cualquiera puede hacer. No, significa que lo que Él exige es para nuestro beneficio. Lo que Él va a hacer da vida. No es una cosa que te tira al piso, te somete y te tiene mal, amargado, sino que su guía, al someterse a Cristo, uno ahora tiene el camino trazado para hacer las cosas bien, para tener un futuro, una esperanza para su camino. Es decir que antes de yo confiar en Cristo, mejor dicho, cuando yo no confiaba en Cristo, yo tenía que estar preocupándome por muchas cosas al mismo tiempo, como haciendo malabarismo con tantas cosas al mismo tiempo. Y ahora Cristo me dice, yo me encargo del malabarismo, sigue tú el camino. Y este es el camino que debes de caminar. Es decir, Dios no solamente me recibe y toma mis cargas, sino que me indica por dónde debo caminar, me indica por dónde debo ir. Y definitivamente eso me da descanso, porque uno de los elementos de la ansiedad es no saber qué hacer, no saber cómo actuar, no saber a dónde ir. Hay muchas personas que piensan que la ansiedad no le da a las personas que siguen a Cristo. Y eso sería caer en un error. Completamente. Los que estamos en Cristo también sufrimos ansiedad porque se nos olvidan esos detalles. Sí. Se nos olvida lo que la Biblia enseña. Ahora bien, el que no tiene a Cristo en su corazón, definitivamente vive en ansiedad. Que quizás quiera calmarla con otras cosas, que se toma vacaciones para descansar. Medicación. Que toma meditación para alejarse de los problemas. O medicación también. Medicación mucha también. Medicación. Que dice, bueno, tómate tal pastilla que te va a ayudar a dormir para que puedas descansar bien y recuperes fuerzas. Si me está funcionando eso, Daniel, ¿por qué debo de ir a Cristo? Porque me está funcionando, estoy durmiendo, estoy descansando, estoy más relajado momentáneamente y lo vivo haciendo todo el tiempo. ¿Por qué debería ir a Cristo si ya tengo eso? Bueno, yo creo que el mayor problema de una persona que no tiene a Cristo no son sus circunstancias temporales, es su condición del corazón. Porque en la vida a veces te va a ir bien, a veces te va a ir mal, al malo le va bien y a veces al bueno le va mal, que es tema para otro episodio, quizás lo vas a tener. Entonces, algo que me pasa momentáneamente realmente no es una excusa para decir, bueno, en este momento me encuentro bien, no necesito al Señor. Bueno, ahí también va una cuestión de sinceridad del corazón, a ver si realmente no estoy pasando por ansiedad, porque, no sé. Pero a fin de cuentas, el corazón de por qué ir a Cristo no es porque a veces me siento ansioso, o quizás me siento mejor, o a veces me tomo una pastilla y tengo... Es porque tenemos un problema del corazón. Y el problema del corazón es que tenemos pecado. Y ese pecado tiene que pagarse, a fin de cuentas. Somos enemigos de Dios, necesitamos del perdón de Dios, si no, se espera el castigo eterno. Gracias a Dios, Él envió a su Hijo, quien pagó nuestra paga por el pecado. Y es por eso que cuando confiamos en Él, recibimos su perdón, podemos gozar de un futuro, de una eternidad con Él. Yo no quisiera hacer esta aseveración al 100%, pero pudiéramos decir que en un alto porcentaje, para no ser absolutistas, en un alto porcentaje, la razón o la raíz principal de mi ansiedad es mi pecado. Yo creo que sí. En forma de semilla. Okay. Obviamente hay cosas que luego surgen que uno no puede decir, bueno, es pecado que tenga esta reacción física, porque lo físico no es espiritual y lo espiritual no es físico. Quizás alguien tenga un ataque nervioso y no voy a decir, bueno, eso es pecado. No, quizás tienes que ir al médico y tomar algo. Pero, ¿qué es lo que te llevó a ese punto?
quizás es el pecado, y el pecado de no creer que Dios es soberano, de creer que yo sé más que Dios, el pecado de buscar controlar lo que Dios me dice, déjalo en mis manos. Entonces, en cierto punto, lo es nuestra falta de confianza en Dios, lo que muchas veces nos lleva a puntos extremos. ¿A quién le estaba hablando Cristo cuando le dijo estas palabras? Su audiencia general. Y yo creo que la primera implicación es para aquel que no confía en Él, porque Él dice, bueno, vengan a mí, y por eso dice, a todos, claro. A todos, no importa si son seguidores míos, si no son seguidores míos, vengan. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir después? Eso va a cambiar. Si uno no es seguidor de Cristo, Él te invita a ponerse su yugo. ¿Cuál es su yugo? Es su instrucción, su palabra. Confiar en Él, dejar que Él te guíe. ¿Y a dónde te va a guiar? Al arrepentimiento y la fe. Así que para el incrédulo la implicación es, quiero llevarte a la salvación. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué interesante es poder escuchar estas verdades de manera simple y sencilla que cualquiera puede entender. Tenemos que seguirte invitando. Así que muchas gracias. Seguimos en Esperanza en el Camino. Gracias por acompañarnos en Esperanza en el Camino. Si hoy algo tocó tu corazón o si quieres saber más sobre esta esperanza que transforma vidas, te invitamos a visitar transmundial.org/El Camino. También puedes llamarnos al 1-800-880-5339 o escribirnos a rtm@transmundial.org. Estamos aquí para escucharte, orar por ti y caminar contigo. Hasta el próximo episodio. Y recuerda, la esperanza no está lejos. En Jesús hay esperanza en el camino. Esperanza en el Camino es una producción de RTM Estados Unidos. Hola y bienvenidos a Preguntas sobre la Vida, presentado por el Ministerio Cristo para el Mundo y esta emisora. Soy su anfitriona, Bella Sarón Herrera. Estos programas tienen un formato de preguntas y respuestas y consisten en preguntas típicas que los oyentes como usted pueden tener sobre los diferentes temas que son importantes, incluyendo preguntas sobre Dios, Jesús, el cielo y la oración. Ninguna pregunta está prohibida. Algunas preguntas que escucharán pueden ser antagónicas o incluso hostiles, pero mi invitado y yo, que conducimos los programas, tenemos respeto por los siguientes puntos de vista. Mi invitado de hoy es Gustavo Salcedo. Hola, Bella Sarón, y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Bienvenido. Nuestro programa de hoy se llama El Sermón de la Montaña. Trata de algunas de las grandes enseñanzas de Jesús sobre las preguntas que tenemos cada día. El programa tiene un formato de preguntas y respuestas. Responderemos a preguntas reales formuladas por personas como usted. Comencemos pidiendo a Dios que nos ayude. Padre Celestial, por favor, ayúdanos mientras consideramos las enseñanzas de Jesús. En tu nombre, amén. Yo haré las preguntas y Gustavo dará las respuestas. Comencemos. La pregunta número 1 dice, ¿qué es el Sermón de la Montaña? Bueno, Jesús fue un gran maestro. Siempre estaba enseñando a sus discípulos y también a las multitudes que le seguían. Un día subió a la ladera de una montaña y pronunció un mensaje al que nos referimos como el Sermón de la Montaña. En este mensaje cubrió muchas de las grandes verdades que Dios quiere que conozcamos. Por cierto, no enseñó este mensaje solo una vez en la ladera de una montaña, sino que el lenguaje utilizado indica que lo enseñó varias veces. Y de alguna manera esta es la parte central de sus enseñanzas. ¿Enseñó Jesús algo sobre la felicidad? Yo soy un infeliz. Sí, Jesús enseñó mucho sobre la felicidad. En primer lugar, tenemos que ser conscientes que para muchas personas la felicidad consiste en posesiones materiales, en la salud, la libertad para disfrutarlas. Jesús enseñó de otra manera diciendo, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes.
También dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Jesús comenzó el sermón de la montaña describiendo las características de una persona verdaderamente feliz. En el pasaje que voy a leer, la palabra clave es dichosos. Esa palabra, como se usa aquí, significa feliz y se refiere a una satisfacción o felicidad interior que va más allá de la felicidad externa o superficial. Escuchen mientras leo. Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús continuó describiendo otras características de una persona feliz, pero dejaré de leer en este momento. Si queremos una verdadera felicidad, debemos darnos cuenta que somos pobres de espíritu, que somos mendigos ante Dios y dependemos de Él para todas nuestras necesidades. Dios ha prometido consuelo y paz a los que lloran. Si queremos ser felices, debemos ser mansos. Esto no significa ser cobarde. Una persona verdaderamente mansa es aquella que es sumisa y confiada ante Dios. Si realmente tenemos hambre y sed de las cosas de Dios, seremos saciados. Una persona verdaderamente feliz es la que es misericordiosa con los demás y que tiene un corazón puro. Muy interesante esta pregunta y dice lo siguiente: ¿por qué los seguidores de Jesús son a menudo perseguidos? Wow, has hecho una excelente pregunta. En efecto, los seguidores de Jesús serán a menudo perseguidos. Básicamente es porque Satanás y el sistema mundial están en contra de Dios. La persecución de los creyentes refleja el odio del mundo hacia Dios. Jesús habló a menudo de la persecución y dijo lo siguiente: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Entonces debemos asumir con gozo cuando sufrimos persecución a causa de nuestro compromiso de seguir a Jesús. Muy válida esta pregunta también y dice lo siguiente: ¿qué debo hacer si me persiguen por ser seguidor de Jesús? Muy buena pregunta esta. Espero que nunca deba sufrir persecución, pero es bueno pensar en el futuro y estar preparado en caso de que la persecución llegue. Aquí algunas sugerencias generales para guiarte. En primer lugar, no se escandalice ni se sorprenda si sufre persecución. Jesús dijo que vendría. Si es agredido físicamente, trate de alejarse de su atacante. Denuncie el ataque a las autoridades legales correspondientes. Si la persecución es en forma de insulto, amenaza u otra clase de comentarios despectivos, trata de ignorarlos. Si das algún tipo de respuesta, recuerda que la palabra de Dios dice que la respuesta amable calma el enojo. No intentes tomar represalias. De hecho, Jesús dijo: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Esta expresión, ir hasta la segunda milla, proviene de estas palabras de Jesús. Los judíos vivían en un país ocupado, su tierra estaba gobernada, como ustedes saben, por los romanos. Había también soldados romanos por toda la tierra. Por la ley romana, un soldado podía reclutar a un ciudadano para que llevara su mochila de soldado 1 milla. La gente odiaba a Roma y odiaba tener que cargar la mochila de un soldado la milla requerida. Jesús dijo que cuando llegaran al final de la primera milla, siguieran caminando. Recorre la segunda milla, es decir, deja la mochila, deséale un buen día al soldado y luego vuelve a casa. Si un campesino judío hiciera esto por un soldado romano, piensa en el efecto que podría tener. Hoy en día no estamos obligados a llevar la mochila de nadie, pero hay formas en nuestra cultura en las cuales podemos demostrar lo que significa ir a la segunda milla.
Luego, Jesús dijo lo que quizá es más difícil para nosotros. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu hermano. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así que debemos pedir a Dios que nos ayude a amar a nuestros enemigos. Podemos orar para que se vuelvan a Jesús y confíen en Él. Wow, este tema es muy interesante y dice, ¿es incorrecto pensar en tener relaciones sexuales si en realidad no lo haces? Sí, está mal pensar en tener relaciones sexuales con alguien cuando no sea tu marido o tu esposa. Jesús muestra que el pecado no está solo en el acto exterior, sino en los pensamientos del corazón. De hecho, Jesús dijo lo siguiente, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Antes de que el adulterio se convierta en un acto externo, se concibe en el corazón. No has preguntado cómo superar los pensamientos lujuriosos, pero te ofrezco estas sugerencias. Debemos darnos cuenta que la mayoría de las culturas del mundo están bien saturadas de sexo. La televisión, las películas, las revistas, la publicidad y el marketing, todo utiliza el sexo para atraer al espectador. Dios nos ayudará en todo el ámbito de nuestra vida sexual y en cómo debemos vivirlo. Podemos orar y pedirle a Dios que nos ayude. La Escritura dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Gustavo, ayudemos a este oyente que nos envió su comentario y la siguiente pregunta dice, no entiendo las enseñanzas de Jesús de las que ha hablado. No creo que sea posible hacer todo lo que Él dice que hagamos. ¿Cómo podemos vivir como Él? La verdad, gracias por esos comentarios y por tu pregunta. La única manera que podemos hacer todas las cosas que Jesús nos dice es que confiemos en Jesús como nuestro Salvador. Cuando nos alejamos de nuestro pecado y confiamos en Él, Él viene a vivir dentro de nosotros y nos ayuda. Es entonces cuando podemos hacer las cosas que Él dice que hagamos. El apóstol Pablo escribió lo siguiente, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Voy a explicarte esto en términos sencillos, sobre todo cómo podemos apartarnos de nuestro pecado y seguir a Jesús. Primero que debes entender es que Dios te ama con un amor eterno. La palabra nos dice lo siguiente, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. También nuestros pecados nos han separado de Dios. Dice la Biblia lo siguiente, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es decir, todos somos pecadores. A pesar de nuestro pecado, Dios nos ama, porque Dios es justo y santo y ha preparado un camino para que nuestros pecados sean perdonados. Y ese camino es a través de Jesucristo. La palabra nos dice lo siguiente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. También debes saber que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. La palabra referente a esto nos dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió en nuestro lugar, resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Él tiene el poder para entrar en nuestras vidas y perdonar nuestros pecados y darnos salvación eterna. El perdón de los pecados y la vida eterna es el don gratuito de Dios, es decir, no trabajamos para ello, sino que lo recibimos como un regalo. Pero para recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, debemos apartarnos de nuestros pecados y poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús y recibirlo como Salvador de nuestras vidas. Esto lo hacemos orando, es decir, hablando con Dios. La palabra nos dice al respecto, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Voy a hacer en este momento una oración a Dios. Quiero que la escuches atentamente para que cuando termine, oremos juntos una frase a la vez.
Querido Dios, ahora me alejo de mis pecados, pongo mi fe y confianza solo en Jesús para que sea mi Salvador y me perdone. A partir de este día seguiré a Jesús. Gracias, Señor Jesús, por amarme y por venir a mi vida. Amén. Ahora, acompáñame a realizar esta oración. La haremos frase por frase, con todo nuestro corazón, para Dios. Querido Dios, ahora me alejo de mis pecados. Pongo mi fe y confianza solo en Jesús para que sea mi Salvador y me perdone. A partir de hoy seguiré a Jesús. Gracias, Señor Jesús, por amarme y por venir a mi vida. Amén. Gracias por hacer esa oración y bienvenido a la familia de Dios. Te animo a orar a Dios diariamente y también leer una porción de la Biblia cada día. Esto te ayudará a crecer como seguidor de Jesús. No te sorprendas cuando algunas personas te persigan por seguir a Jesús. Dile a Dios que te ayude a mantenerte fuerte. Entonces, Dios está contigo y te ayudará. Muchísimas gracias, Gustavo, por guiarnos y ayudarnos en medio de estas preguntas. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga ricamente mientras sigues a Jesús cada día. Te animo a escuchar más programas de preguntas sobre la vida presentados por Cristo para el Mundo y esta emisora. Agradezco muchísimo a Gustavo por ayudarnos el día de hoy y para darnos tu opinión del programa o si quieres enviar tus preguntas, escríbenos a cristoparaelmundo@transmundial.org cristoparaelmundo@transmundial.org o visita nuestro sitio en internet cristoparaelmundo.com. Una vez más, cristoparaelmundo.com. ¿Qué es lo que siempre has querido saber de Dios? Escríbenos, envía tus preguntas y escucha de nuevo porque es posible que respondamos tu pregunta la próxima vez por esta estación. Nos alegró muchísimo hacerte compañía y dar respuestas a tus inquietudes. Te esperamos la próxima vez en este horario y por esta emisora. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar.
hacia mi Señor. Tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar.